duda alguna, en algún momento de nuestras vidas, todos nos hacemos esta pregunta. ¿Para qué me creaste? ¿Por qué me creaste? Y es justamente allí donde se encuentra el misterio más transformador de la vida del ser humano. Comenzar a cambiar el por qué por un para qué. El por qué envuelve un papel o un rol de víctima y se queda el ser humano ahí. ¿Por qué? Me da lástima, nadie me quiere, todos me odian, no puedo, Dios no me quiere. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me creó? Y el para qué, sin duda alguna, abre un espectro de opciones y de posibilidades. Entonces, comenzando de allí, arranquemos de allí. Cambiar el por qué, que es un papel de víctima que se aplica al ser humano para autojustificarse por el capricho psicológico que nosotros de una u otra forma usamos. Siempre es así. Comenzamos a cambiar el por qué por un para qué. El para qué lo estamos viendo. Dios, ¿para qué me creaste? Esta es una pregunta con una afirmación poderosa. ¿Para qué? Porque estamos afirmando que Dios nos creó. Entonces tal vez no tenemos el sentido completamente, el rompecabezas armado de para qué. Porque esto es lo que... Entendamos algo, como lo venimos compartiendo, las únicas dos razones de que el ser humano conozca a su creador, a Dios, a Jesucristo, son dos: a través de sufrir mucho o a través de aprender bastante. A mí me tocó la segunda opción. Entonces esta es la responsabilidad que tiene uno, ¿verdad? Esta es la forma más lógica de nosotros compartir y aportar algo a esta sociedad, hablar de realmente las cosas como son para poder transmitir algo a este mundo tan loco y tan perdido en que nos encontramos, ¿verdad? Vamos a reflexionar en esta escritura que me llamó mucho la atención y entramos en lo que es el mensaje. Va a ser corto, pero espero que sea de mucha bendición y sale justamente de todos los mensajes que llegan a la página. Y bueno, espero que sea de mucha bendición realmente, porque hay un misterio en esa pregunta. Dice esta reflexión: las indicaciones que usted busca para vivir una vida en paz están en este libro. Los que ya lo han leído descubrieron cómo cambiar su manera de pensar para entonces cambiar su manera de vivir. Allí es donde vamos a llegar con el mensaje de hoy. Para entonces cambiar su manera de vivir, necesitamos cambiar la manera de pensar, porque esta es la torre de control del ser humano, sin duda alguna. Y esto lo sabemos teóricamente, básicamente lo sabemos. La Biblia contiene sabiduría, aliento y esperanza, y le da un nuevo rumbo a la vida. Ningún otro libro en la historia de la humanidad ha transformado tantas personas. Usted también puede encontrar la manera de vivir una vida con sentido. Y allí es donde quiero llegar. Dios, ¿para qué me creaste? Entonces ya tocamos el punto número 1, cambiar el por qué, que nos lleva en un papel de víctima. ¿Por qué? A un para qué. ¿Para qué me creaste? Y abrimos la puerta, sin duda alguna, a toda esa gama de opciones. Bueno, ¿para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios permitió que me traicionaran, que me robaran, que me violaran? ¿Para qué Dios permitió que yo usara droga? ¿Para qué Dios permitió que yo estuviera en prisión, esta enfermedad? Y nos vamos a la Biblia, y esto es lo que le da el fundamento a lo que nosotros conocemos hoy como la palabra de Dios, las pruebas. Juan 17:3. Para responder esta pregunta más directamente, vámonos a Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Ahí podemos hacer un pause y darle
zoom, si se le puede decir, darle zoom a estas palabras porque son poderosas. Esta es la vida eterna. No solamente nos está respondiendo la pregunta que nos estamos haciendo con el Dios, ¿para qué me creaste?, sino que nos está dando más, un avance de lo que es la dimensión futura, el misterio que a todos nos inquieta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios santo y verdadero. Ahora, no es solamente saber, sino conocer. Conocer puede decir uno de un trabajo cuando ya tiene más de 10, 15, 20 años. Yo ya sé cómo funciona esta máquina, yo ya sé cómo funciona este fusil cuando se apaga esta luz, yo sé lo que puede ser después de una cantidad de años. Lo mismo sucede con Dios. No es solamente saber y decir yo conozco a Dios por lo que a mí me transfirieron de información, sino conocer a Dios porque yo sé que estuve en la prueba y Dios me ayudó. Pedí un trabajo y estuve esperando y pasé prueba, pero Dios me lo concedió. Estuve pidiendo por una pareja y Dios me la dio. Tuve que llorar, tuve que esperar, estuve en duda, estuve en ese lugar que nadie quiere estar, pero a la final Dios fue fiel, cumplió su palabra, cumplió sus avisos que me venía dando y cumplió. Entonces yo puedo decir que conozco a Dios. Tú puedes decir que conoces a Dios hablando en ese término. Y es lo que estamos leyendo, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Esta es una manera muy directa de responder esta pregunta. Dios, ¿para qué me creaste? Probamos drogas, probamos traiciones, probamos mentiras, robar, y todo esto no nos funcionó. Al contrario, perdimos más el sentido de la vida. Y viene Dios con su palabra maravillosa y nos dice: para esto te creé, para que me conozcas, para que comiences a tener una relación conmigo, para yo irte mostrando simplemente lo que te está esperando después de esta vida. Es lo que estamos leyendo. Las indicaciones que usted busca para vivir una vida en paz están en este libro. Los que ya lo han leído descubrieron cómo cambiar su manera de pensar para entonces cambiar su manera de vivir. Y es lo mismo que encontramos en Romanos capítulo 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. O sea que de allí, más de eso o menos que eso, no puede ser aceptable, o no debería de ser aceptable, porque ahí es donde viene la mentira, la cizaña, la verdad con mentira ligada. Se hace una ensalada de eso y terminan las cosas que ya sabemos. Entonces, Juan 17:3 es nuestro versículo de hoy, poderoso para responder esta impresionante y tremenda pregunta. Dios, ¿para qué me creaste? Cambiamos el por qué, le ponemos un para qué y le damos permiso sin duda alguna a Dios. Porque recordemos que el libre albedrío es una espada de doble filo. Dios no puede intervenir, Dios nos avisa, Dios nos ayuda y Dios nos da luces, pero Dios no puede entrar en nuestra vida como que a mí me da la gana y ya. Hay momentos que lo hace bruscamente, pero recordemos que de esto se trata el libre albedrío, que no somos seres preprogramados, que tenemos conciencia, capacidad de raciocinio, capacidad de entender, de distinguir y de sobrellevar de alguna forma el espacio y tiempo en que nos encontramos. Y este es el misterio que envuelve el libre albedrío, que Dios siempre anda, como quien dice, de alguna forma pidiéndonos permiso, porque para eso es la mente de Dios. Dios nos dice, de Proverbio 16:7, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza
el ángel de Jehová acampa alrededor, pero siempre hay un condicional. Esto es lo que a mí me llama la atención. Por ejemplo, estamos hablando de Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre, vean el condicional antes de la bendición. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Hay un mensaje completo sobre este versículo, porque es muy controversial. Dice, cuando los caminos del hombre, punto número 1, un condicional. Si haces esto, viene algo. Pero ese algo no es tan difícil como aparentemente muchos lo hacen ver. Porque dice, cuando los caminos del hombre, esto se refiere a hombre o mujer, porque es la creación. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, hasta sus enemigos hace estar en paz con él. Agradables. Circula esa palabra, agradables. O sea que no tiene que ser perfecto tampoco, sino agradables. Imagínate que todos camináramos agradablemente antes de Dios, no perfectos, sino agradables. O sea, los mandamientos, cumpliendo los mandamientos simplemente. Cometo un error, me levanto, lo corrijo, lloro, si tengo que llorar, lloro, me duele, lo siento, el error, el pecado, y sigo adelante. Eso es traducido caminar agradablemente en los caminos de Dios, por decirlo así. No perfecto, pero sí teniendo una conciencia de que nos están observando, como dice, los 24 horas, 7 horas al día, los 24 horas, 7 días a la semana. Y cuando tenemos conciencia de este fenómeno, de que Dios no está ya sentado nada más ocupado en otros asuntos, sino que, como dice la misma escritura, Corintios 1 y Corintios 2, que estamos en este momento siendo espectáculo para el mundo, para los hombres y para los ángeles. Y por eso el mismo ser humano va a tener la capacidad de juzgar a los ángeles que se rebelaron con el enemigo. Entonces, esto es parte de lo que dice Dios. Yo te lo comparto. Para esto te creé. Dios, ¿para qué me creaste? Esto es parte de lo que Dios nos dice, de lo que Dios nos quiere comunicar en su palabra. La cosa está en que hay que leerla, hay que abrirla, porque no podemos decir que Dios no nos habla si tenemos la Biblia cerrada. Si esta es la mente de Dios y queremos comunicarnos con Él, tiene que haber un proceso, un puente, una transición, ¿verdad? Una transacción. Yo leo, recibo, Dios me habla, yo leo y recibo. Parece lógico, pero en la práctica es donde está el misterio. Entonces, sin duda alguna, te invito a que recapacites un poco sobre esto que hablamos hoy. ¿Para qué me creaste? Dios, ¿para qué me creaste? Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y recuerda, Dios, ¿para qué me creaste? Juan 17:3, Proverbios capítulo 16, verso 7. Y lo más importante, Juan 3:3, que se supone es nuestro objetivo en este lugar, nacer de nuevo del agua y del Espíritu, para que el entendimiento y los ojos espirituales se abran, podamos tener acceso a la dimensión espiritual y entonces comenzar a prepararnos sin duda alguna para lo que sea que nos está esperando después de esta vida. Te envío un mensaje en el abrazo, en la fuerza, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, este mensaje va a estar en el canal, va a estar en la página y ahí va a estar el link donde están los otros mensajes. Y bueno, seguimos en contacto, en oración unos por los otros y a prepararnos sin duda alguna, porque Jesucristo viene. Ya estamos más que avisados, así que recuerda, ¿para qué me creaste, Dios? Cambia el por qué por un para qué. Y ese para qué en forma de pregunta, de acción, de quiero, de dame, de pido, de quiero conocer la razón para qué me creaste y no el por qué, porque envuelve un papel de víctima. Cambia el por qué, dile, pregúntale, Señor, ¿para qué me creaste? Háblame, penetra mi mente, mi conciencia, mi entendimiento y ponme aquí realmente el motivo, la razón, el propósito.
y lo acabamos de leer, Juan 17:3. Nos vemos luego en un próximo mensaje. Que el Cristo de la gloria te cuide, nos proteja y nos dé espíritu de perseverancia para mantenernos firmes hasta su venida o hasta que nos toque nos poner. Bye bye.